Mi hija vendió en secreto la casa de su abuelo fallecido, que le presté para vivir sin pagar alquiler, y ahora me culpa a mí por quedarse sin hogar y sin dinero. Supongo que lo que realmente me rompió fue el correo que recibí del banco. Decía que el préstamo había sido aprobado y que el nuevo propietario debía recibir las llaves antes de fin de mes. Pero el problema era que, yo no vendí la casa. Esa casa era de mi padre. La compró con sus ahorros después de jubilarse, y la dejó en mis manos cuando falleció hace 3 años. No era una mansión ni nada por el estilo. Una casa modesta en las afueras de Des Moines, Iowa. De esas que todavía tienen una cerca blanca, un porche con sillas viejas y un buzón oxidado que nadie se molesta en cambiar. Era su espacio, su refugio. Y cuando murió, me aseguré de mantenerla intacta. No vivía allí, yo ya tengo mi lugar al norte de la ciudad. Pero no quería rentarla a extraños. Pensé que mantenerla dentro de la familia era lo más justo. Así que cuando mi hija mayor, llamémosla, me dijo que estaba teniendo problemas con su pareja y necesitaba un lugar para estar mientras reorganizaba su vida, le ofrecí la casa, sin cobrarle renta, sin condiciones, solo le pedí que cuidara el lugar. Aceptó de inmediato, dijo que estaba eternamente agradecida. Eso fue hace 1 año y medio. Al principio, todo parecía normal. Me enviaba mensajes de vez en cuando contándome cómo había puesto cortinas nuevas, cómo había plantado flores en el jardín, incluso me mandó fotos de su gato durmiendo en el sofá de mi padre. Me hizo sentir bien, como si él todavía estuviera ahí de alguna manera, cuidando de ella. Pero todo se torció el mes pasado. Me llamó una vecina, una señora mayor que vivía frente a la casa de mi padre desde hace décadas, y me preguntó si era cierto que íbamos a vender. Le dije que no tenía idea de qué estaba hablando. Me dijo que habían estado entrando agentes inmobiliarios a la casa y que incluso había visto a una pareja joven recorriéndola. Pensé que se había confundido. Quizás tenía amigos visitándola y la señora lo malinterpretó. Pero luego llegó el correo del banco. Me costó varios días lograr que me respondiera. Ignoraba mis llamadas, me dejaba en visto los mensajes. Cuando por fin logré que me contestara, fue con una frialdad que todavía me deja helado. Dijo que sí, que había vendido la casa, que estaba a su nombre y que tenía derecho a hacerlo. Que era lo mejor porque necesitaba dinero. No me dio explicaciones, no pidió disculpas, solo dijo, lo hecho está. Ahí fue cuando me di cuenta que había cometido un error enorme hace un par de años. Cuando mi padre murió, la casa pasó legalmente a mi nombre, pero en un momento de confianza ciega, la transferí a nombre de A, para evitar complicaciones de sucesión. Fue una tontería, lo sé. Pero nunca se me ocurrió que ella haría algo así. La consideré responsable. Es mi hija. Pensé que era una forma de mantener la casa en la familia. No imaginé que me iba a traicionar de esa forma. Después de eso, no hablamos por 1 semana. Yo estaba procesando todo. Hablé con un abogado. Me dijo que no podía hacer nada. Ella es la propietaria legal. Puede vender. Puede quedarse con el dinero. Fin del cuento. Pero no era el fin. 5 días después me llamó. Estaba llorando. Dijo que había cometido un error, que el tipo que le compró la casa la había estafado con el precio, que le había hecho firmar papeles sin explicarle bien las cláusulas, que ya no tenía el dinero porque había pagado deudas, compró un auto y ayudó a un amigo con un préstamo, que ahora no tenía dónde vivir, que el comprador le había dado 30 días para desocupar, que estaba a punto de quedar en la calle. Y ahí viene la parte más jodida, me pidió quedársela en mi casa. Eso fue lo que me quebró. Después de que vendió la casa de mi padre por detrás mío, sin siquiera avisarme, sin considerar lo que significaba para mí, tuvo la cara de pedirme refugio, como si nada, como si no hubiera hecho algo imperdonable. Y lo peor de todo es que, aún no le dije que no. No sé por qué no le dije que no. Me gustaría decir que fue por compasión, porque a pesar de todo sigue siendo mi hija. Pero no, fue más por inercia. Estaba tan aturdido por todo lo que había pasado, tan confundido, que simplemente no reaccioné. Le dije déjame pensarlo y colgué. Pero ya con eso ella asumió que sí. 2 días después, apareció frente a mi casa con 4 bolsas de basura llenas de ropa, una caja con libros, otra con utensilios de cocina y el maldito gato. Ni siquiera me miró a los ojos. Entró como si fuera su casa. Saludó a mi esposa, que estaba igual de desconcertada que yo, y se fue directo a su antiguo cuarto, como si nada. Se instaló. Así, de golpe. No hablamos esa noche. Apenas cruzamos palabras los días siguientes. Yo salía a trabajar temprano, volvía tarde. Me encerraba en la habitación. No quería verla. No quería discutir. No sabía cómo empezar una conversación sin terminar gritando. Pero todo explotó el sábado siguiente. Estábamos desayunando. Mi esposa sirvió café, tostadas, huevos revueltos. Intentaba mantener un aire de normalidad, como si tener a nuestra hija adulta durmiendo en su antigua cama después de vender una propiedad familiar detrás de nuestras espaldas fuera algo que pasa todo el tiempo. Y ahí fue cuando soltó la bomba. ¿Van a ayudarme a conseguir otro lugar? Porque no pienso quedarme mucho,
pero tampoco puedo vivir con ustedes eternamente. Yo casi escupo el café. Mi esposa se quedó helada. Y en ese momento, no me contuve. Perdón, ¿tú esperas que te ayudemos a conseguir otra casa después de vender la de tu abuelo sin decirnos nada? Ella puso cara de ofendida. Como si yo estuviera exagerando. Ya te dije que fue un error. Me estafaron, ¿qué más quieres que diga? ¿Quieres que me arrodille, que llore? No puedo hacer nada ahora. Ya pasó. No podía creer la poca vergüenza con la que hablaba. Como si la única víctima de todo esto fuera ella. No se trata solo del dinero, le dije. Se trata de que nos traicionaste. Que traicionaste la memoria de tu abuelo. Esa casa tenía historia, tenía valor emocional. Lo sabías perfectamente. Pues ¿qué querías que hiciera? Gritó. Estaba sola, con deudas, sin ayuda, y nadie me dio una mano cuando lo necesitaba. Ahí ya exploté. Le recordé que le ofrecí esa casa sin cobrarle un centavo. Que estuve ahí cuando terminó con su pareja. Que nunca le exigí nada. Que la traté como una adulta, con confianza. Y que lo único que me pidió fue tener un lugar donde recomponerse. Y que a cambio, lo vendió. Lo vendió como si fuera una cafetera vieja. Te metiste en problemas sola, le dije. Y cuando tuviste algo valioso en tus manos, lo usaste para salir del paso, sin pensar en nadie más. Eso no es un error. Es egoísmo. Después de eso, se levantó de la mesa, se encerró en el cuarto y no salió por el resto del día. Yo estuve caminando por el barrio durante horas, con el estómago revuelto. No por la discusión en sí, sino por lo que estaba empezando a entender. Esta no era una mala decisión aislada. Era un patrón. Algo que venía de mucho antes y que yo, por ceguera o por amor, nunca quise ver. Y esa noche mi esposa me lo dijo con todas las letras, no es la primera vez que actúa así, solo que antes no nos costó tanto. Tuvo razón. Pensé en el auto que le compramos cuando cumplió 18 y que terminó chocando por ir a exceso de velocidad. Pensé en los préstamos que pidió, que nunca pagó. En los trabajos que dejaba a las 2 semanas porque el ambiente era tóxico. En las veces que le dimos dinero y desapareció sin explicar nada. La diferencia es que esta vez no era dinero, era la casa de mi padre. Y eso no se puede reemplazar. Esa noche no pude dormir. Me senté en el sofá a oscuras y me quedé mirando la pared por horas. No sé si era tristeza, decepción o pura frustración. Solo sabía que ya no podía seguir así, que algo tenía que cambiar. Y al día siguiente, tomé una decisión. No iba a echarla a la calle. No todavía. Pero iba a poner condiciones. Normas claras. Tiempo límite. Porque si ella no podía asumir responsabilidad por lo que hizo, al menos yo tenía que asumirla por dejar que siguiera creyendo que todo se le debía. Y cuando se lo dije, lo que hizo fue peor que cualquier insulto. Se rió. Se rió en mi cara. ¿De verdad crees que puedes decirme cómo vivir mi vida después de criarme como lo hiciste? No supe qué responder. Porque por un segundo, me hizo dudar. Lo que más me jodió no fue la risa, fue lo que vino después. Me dijo que todo lo que estaba pasando era consecuencia directa de cómo la criamos. Que si era egoísta, impulsiva o irresponsable, era porque nunca la habíamos enseñado a ser de otra forma. Que le dimos demasiada libertad, que la malcriamos, que siempre la hicimos sentir que no importaba lo que hiciera, todo iba a estar bien. Y lo peor, es que algo de razón tenía. No soy de esos padres que creen haber hecho todo perfecto. Metí la pata 1000 veces. Y sí, probablemente le dimos más de lo que debimos. Quisimos protegerla del mundo, cubrirle los errores. Y muchas veces fue más fácil darle lo que pedía que sentarse a tener una conversación incómoda. Pero nunca pensé que esa forma de amar pudiera volverse en contra nuestra. Me costó tragarme el orgullo y decirle lo que tenía que decir. Que ya no era una nena. Que estaba en sus 30, que no podía seguir echando la culpa a todos menos a sí misma, que vender la casa no fue un descuido de adolescente, fue una decisión adulta, con consecuencias reales, y que esas consecuencias no me correspondían a mí. Le dije que tenía un mes, 30 días para buscar un lugar. Podía quedarse en casa ese tiempo, pero con condiciones. Ayudaría con las tareas, respetaría los espacios, y por supuesto, no habría préstamos, ni adelantos, ni un solo dólar más de nosotros. Pensé que me gritaría. Que rompería algo, que volvería a encerrarse, pero no. Me miró como si yo fuera un extraño y dijo, está bien. En realidad ya tengo una opción en mente. Me dejó helado. Le pregunté qué opción. No respondió. Solo dijo que estaba trabajando en algo. No sé si fue el tono o la expresión en su cara, pero supe que no iba a gustarme. Pasaron unos días en silencio tenso. Se movía por la casa sin hablar. Entraba y salía a cualquier hora. Se encerraba en su cuarto con el celular. No sabía si estaba buscando departamentos, tramando alguna nueva estupidez, o simplemente evitando hablar con nosotros. Hasta que un martes, al llegar del trabajo, me encontré a un hombre sentado en mi sala. Un tipo de unos 40, con camisa apretada, perfume barato y cara de vendedor. Estaba charlando con ella, riéndose, como si estuvieran en una reunión informal.
Mi esposa no estaba en casa. Y yo, me quedé parado, sin saber qué decir. Ella se levantó y dijo, como si nada, él es el agente inmobiliario que me ayudó con la venta de la casa del abuelo. Vino a explicarme unas cosas sobre el contrato. Mi estómago se revolvió. ¿Qué hace él en mi casa?, pregunté, firme. El tipo se puso de pie, algo incómodo, y me tendió la mano. No se la tomé. Se cruzó de brazos y dijo que necesitaba entender unos términos de la venta porque todavía había asuntos pendientes. Le pedí al hombre que se fuera. Me dijo que solo necesitaba unos minutos. Le repetí, más fuerte, que se fuera. Cuando cerré la puerta detrás de él, me volví hacia ella. La mirada que me devolvió no era de enojo. Era de desprecio. ¿Te das cuenta cómo reaccionas?, me dijo. Como si yo fuera una delincuente. Es solo un tipo ayudándome con algo legal. No es tu casa, le dije. Ni tu sala. Ni tu vida entera para usar como se te antoje. Estoy harto de que sigas actuando como si nada de esto tuviera peso. ¿Y qué vas a hacer?, me dijo. ¿Echarme? ¿Llamar a la policía? Dale, hacelo. Así queda claro para todos cómo tratas a tu hija cuando más lo necesita. Era una trampa emocional. Una que había usado antes. Y funcionaba, porque nunca supe cómo responderle sin sentirme un monstruo. Pero esa noche no caí. No hace falta que te eche. Tenés 26 días. A partir de ahí, te vas. Y si no te vas, ahí sí te echo. No respondió. Se fue a su cuarto, cerró la puerta de un portazo, y no salió hasta el día siguiente. Desde ese momento, empezó a comportarse como si fuéramos sus enemigos. No cenaba con nosotros. Dejaba platos sucios tirados. Subía el volumen del televisor a propósito cuando sabíamos que queríamos dormir. Ni siquiera hablaba con su madre. Y eso dolía todavía más. Porque mi esposa nunca fue estricta con ella. Siempre fue la comprensiva, la paciente. Pero la había metido en la misma bolsa conmigo. Una noche la escuché llorar en el baño. Y juro que por un momento sentí lástima. Pero se me pasó rápido. Porque al día siguiente volvió a su rutina de indiferencia y manipulación. Y justo cuando pensaba que no podía sorprenderme más, pasó lo peor hasta ahora. Encontré en el buzón una carta de desalojo preventivo. Estaba a nombre de mi esposa. Provenía de una oficina legal que yo no conocía. Y decía que una parte interesada en la herencia de la propiedad estaba solicitando una revisión del testamento de mi padre. Lo leí 3 veces. No entendía nada. Fui directo a confrontarla. Y ahí fue cuando, sin siquiera levantar la vista del celular, me dijo: tu hermano está reclamando que esa casa nunca debió ser tuya. Le conté todo. Le dije que vos me la habías dado sin consultar con él. Y quiere ir a juicio. Esa noche no dormí ni una hora. Me la pasé en la cocina, caminando de un lado al otro, repasando cada momento, cada decisión, cada palabra que dije o no dije desde que se mudó a la casa de mi padre. Pero sobre todo, desde que la casa pasó a su nombre. Fue una jugada estúpida. De confianza ciega. De esas que uno hace porque piensa que la sangre nunca te va a clavar un cuchillo por la espalda. Pero eso fue exactamente lo que pasó. Llamé al abogado a la mañana siguiente. Me explicó que, técnicamente, mi hermano podía iniciar un proceso para impugnar la herencia si sentía que fue excluido injustamente. Pero como mi padre dejó testamento claro y la propiedad pasó a mí legalmente, era poco probable que tuviera éxito. El problema, me dijo, era que yo mismo le transferí la propiedad a mi hija, y ahora el hecho de que esa misma propiedad fuera vendida de forma conflictiva, podría reabrir todo el lío familiar. O sea, abrí la puerta al desastre con mis propias manos. Y ahora mi hija estaba usando a mi propio hermano como peón para vengarse porque no la dejé hacer lo que quería. Esa parte fue la que más me dolió. Que ya no se trataba solo de lo que había hecho. Era lo que estaba dispuesta a seguir haciendo con tal de no aceptar que se equivocó. Me estaba disparando en el pecho y después señalando el agujero como prueba de que yo era el culpable. No hablamos por varios días, solo pasábamos por los mismos espacios como si el otro no existiera. El ambiente en casa era tan espeso que uno podía cortarlo con un cuchillo. Y en el medio de todo eso, mi esposa empezó a perder la paciencia. Ella siempre había sido el equilibrio, pero esto ya la estaba desbordando. Una noche, mientras yo lavaba los platos y ella secaba, me dijo sin mirarme: no la aguanto más. Me está enfermando tenerla acá. La miré y vi en sus ojos algo que no veía hace años: agotamiento, cansancio profundo, como si todo su cuerpo estuviera harto. ¿Qué querés que haga?, le dije. Lo que dijiste que ibas a hacer. Termina el mes, y se va. Y si no se va, la echamos. Asentí. No había nada más que decir. Ya no era solo mi problema. Era el de los dos. Pero las cosas no iban a terminar de forma tan simple. Un viernes por la tarde, encontré a mi hija en el living con una valija abierta. Pensé que finalmente se estaba preparando para irse. Me ilusioné por un segundo. Pero cuando me acerqué, vi que no eran sus cosas. Eran nuestras. Ropa de mi esposa. Objetos del baño. Algunos libros que estaban en el estante del pasillo.
incluso un viejo reloj de bolsillo que era de mi padre, y que yo guardaba en una caja cerrada. Le pregunté qué estaba haciendo. Me dijo que solo estaba separando algunas cosas que pensaba llevarse. Le dije que nada de eso era suyo. Y ahí explotó todo. ¿Y por qué no? Es de la familia. No, no te escuché hacer tanto escándalo cuando me diste la casa del abuelo. Me acerqué, le quité la valija de un tirón, y le dije que se había terminado. Que ya no era bienvenida. Que no iba a esperar ni los días que quedaban. Que se fuera esa misma noche. Me insultó. Me gritó. Dijo que iba a llamar a la policía. Que iba a denunciarme por echarla sin motivo. Le dije que lo hiciera. Que estaba en su derecho. Pero que mientras la policía llegaba, tenía 30 minutos para sacar sus cosas verdaderas de la casa. Lo demás se quedaba. No llamó a la policía. Llamó a mi hermano. Lo supe porque, 20 minutos después, tenía una llamada perdida suya y un mensaje. ¿Qué carajo le hiciste a tu hija? Me acaba de decir que la echaste a la calle. Sos un sorete. Lo ignoré. Ella se fue a las 3 de la madrugada. Cargó su auto con bolsas de basura, el gato chillando en una jaula, y esa cara de resentimiento que ya me conocía. No dijo adiós, solo cerró la puerta de un portazo. Pensé que ahí terminaba todo. No. A la semana me llegó una notificación judicial. Mi hija me estaba denunciando por expulsión indebida y por daños emocionales tras una convivencia forzada. Sí. Leíste bien. Después de vender mi casa, después de invitar a un agente inmobiliario a mi sala sin permiso, después de intentar llevarse objetos que no eran suyos, ahora me estaba denunciando por echarla. Y encima, mi hermano le estaba pagando el abogado. Me costó un rato entero entender que no era una broma. Me senté con la carta en la mano por al menos media hora, sin moverme. Era oficial. Una demanda civil, firmada y sellada, con su nombre y el mío. Su abogado, que por cierto, tenía el mismo apellido que el mejor amigo de mi hermano, así que ya te podés imaginar por dónde venía la cosa, nos citaba para una primera audiencia preliminar en 2 semanas. Mi esposa se quedó sin palabras. Literalmente. No dijo nada durante horas. Después de leer el papel por segunda vez, se fue a acostar y no salió del cuarto en toda la tarde. ¿La conozco? Es su forma de procesar el dolor. Se encierra hasta que puede volver a poner la cara. Pero esa noche no cenamos. Ni hablamos. Solo silencio. Esa noche fui yo el que lloró. Lloré en el patio, con una cerveza caliente y los perros del vecino ladrando sin parar. No por miedo al juicio. Ni por la plata. Lloré porque me cayó encima todo de golpe. Todo lo que permití, lo que dejé pasar, lo que justifiqué porque es mi hija. Me di cuenta que ya no podía decir eso más. No si seguía actuando así. A los pocos días, hablé con mi abogado. Me dijo que no me preocupara tanto, que tenía todo para defenderme, que como la casa es mía, como no hubo contrato de alquiler, y como no hubo violencia de ningún tipo, el juez seguramente desestimaría la demanda. Pero también me dijo esto no se trata de ganarla o perderla. Se trata de que estás dispuesto a seguir soportando. Eso me pegó. Porque tenía razón. No era solo el trámite judicial. Era toda la mugre emocional que venía con eso. Los mensajes de familiares que no veían hace años preguntando, ¿qué pasó con tu hija? Mi hermano escribiéndome como si fuera un héroe por defenderla, cuando en realidad lo único que quería era joderme. Mis padres, si estuvieran vivos, se morirían de nuevo. Pasaron los días. Mi hija no me llamó. No me escribió. Pero sí subió fotos a redes sociales con captions como al final, la familia te enseña a desconfiar más que los extraños. Estaba haciendo su campaña. Mostrarse como la víctima. Decir que la dejamos sin techo y que ahora tenía que empezar de cero. Y la gente le creía. Porque claro, nadie cuenta todo. Me crucé en la calle con una excompañera de trabajo que me dijo, vi lo que publicó tu hija, qué situación triste. Le dije, sí, triste que vendiera la casa de su abuelo a escondidas y ahora me quiera denunciar por no aplaudirla. No respondió. Pero bajó la mirada. Supongo que entendió. Unos días antes de la audiencia, mi esposa me pidió hablar. Me dijo que había tomado una decisión. Que si la cosa seguía así, ella iba a cortar todo vínculo con A también. Que no estaba dispuesta a vivir con ese veneno, que no quería ni contacto mínimo. Me preguntó si yo estaba listo para hacer lo mismo. Y no supe qué contestar. Porque, por más que duela admitirlo, una parte de mí todavía la seguía esperando. Esa parte estúpida que cree que algún día va a caer del caballo, darse cuenta del desastre que causó, y aparecer llorando, pidiendo perdón de verdad. No un me estafaron o un fue un error, sino un perdón de verdad, con la cabeza baja y sin excusas. Pero esa parte se achicaba más cada día. Llegó el día de la audiencia. Ni siquiera me miró. Se sentó del otro lado con su abogado, maquillada como para una entrevista de televisión. Como si esto fuera parte de un show. El juez fue al grano. Hizo preguntas. Leyó los documentos. Escuchó nuestras versiones.
Cuando mi abogado explicó que la propiedad nunca fue formalmente alquilada y que la permanencia fue de mutuo acuerdo hasta que se volvió insostenible, el juez asintió varias veces. Cuando dijimos que fue la misma demandante quien vendió la casa de su abuelo sin informarnos, hubo un largo silencio en la sala. El abogado de ella intentó estirar el argumento emocional. Que la echaron sin alternativas. Que se sintió abandonada. Que la relación familiar era tensa. El juez lo dejó hablar, pero después dijo algo que todavía tengo grabado. El dolor emocional no justifica la manipulación legal. Si la convivencia era mala, usted también podía irse por su cuenta. Después de eso, lo demás fue trámite. El juez rechazó la demanda y cerró la sesión en menos de 10 minutos. Ella salió del juzgado como si nada. Sin decir una palabra. Sin una lágrima. Yo la miré. Esperaba algo. Una reacción. Un reproche. Una maldita mirada. Nada. Y entonces entendí, no solo me perdió a mí, se perdió a sí misma también. Mi hermano me escribió esa misma noche. Un mensaje largo, lleno de insultos, diciéndome que era un padre de mierda, que por eso estaba como estaba. Lo bloqueé. Pero eso no fue lo último. Una semana después, mi hija volvió a aparecer. No en persona. En la tele. Sí, en la maldita televisión local. Era un sábado a la mañana. Estaba preparando café, en pijama, con las noticias de fondo como siempre. No prestaba demasiada atención. Pero de repente escuché el apellido. Mi apellido. Me quedé helado. Levanté la vista, y ahí estaba. Mi hija. En pantalla. Una nota de un noticiero local. Un segmento sobre jóvenes víctimas de desalojos familiares injustos. Estaban usando su historia como ejemplo. Le dieron cámara, micrófono y todo el tiempo del mundo para contar su versión. Cuando escuché cómo contaba todo, sentí un nudo en el estómago. Dijo que había vivido en una casa familiar que fue vendida por necesidad. Que después, cuando intentó quedarse un tiempo en casa de sus padres, fue echada sin previo aviso. Que la acusaron injustamente de querer quedarse con cosas que eran suyas por derecho. Y que ahora estaba viviendo de favor en el sofá de una amiga. Nada sobre la venta escondida. Nada sobre el juicio que ella nos puso. Nada sobre la denuncia desestimada por el juez. Solo llanto, dolor fingido. Frases ensayadas como no sabía que mi propia sangre me iba a dar la espalda en mi momento más difícil. Y para cerrar la nota, una frase del periodista diciendo que hay miles de jóvenes que sufren situaciones similares en silencio, y necesitamos más comprensión, no castigo. Apagué la tele de un manotazo. Me temblaban las manos. No por lo que decía. Por cómo se veía. Porque parecía convencida. O peor, sabía que mentía, y no le importaba. Mi esposa no estaba en casa, se había ido a hacer unas compras. Cuando volvió y le conté, no me creyó al principio. Pensó que había exagerado. Pero cuando vio el vídeo en la web del canal, no dijo una palabra. Cerró la computadora. Caminó hasta el baño. Y vomitó. Así de fuerte le pegó. Después de eso, no comimos, ni cenamos, ni hablamos. Estábamos en shock. ¿Qué clase de persona hace eso? ¿Qué tipo de hija fabrica una historia para la tele, solo para quedar bien? ¿Solo para seguir golpeando públicamente a su familia? Porque no era otra cosa que eso. Una venganza en cuotas. Como si cada cosa que hacíamos para alejarnos de ella fuera pagada con más veneno. No pasó ni un día hasta que la historia empezó a girar por Facebook, por grupos vecinales, por WhatsApp. La gente nos reconocía. La casa de mi padre era conocida en el barrio. Algunos me mandaban mensajes de apoyo, otros simplemente me preguntaban si era verdad. Y algunos, los menos, me dijeron cosas como qué feo que hayas echado a tu hija. Estaba perdiendo la privacidad, la paz, la imagen. Todo por una historia falsa contada a cámara con ojos llorosos y voz temblorosa. Intenté contactar al canal. Les mandé un correo. Expliqué que había una causa judicial rechazada. Que todo lo que dijo era incompleto o directamente mentira. Me respondieron 3 días después. Un texto frío, impersonal, diciendo que te agradecían mi contacto y que el reportaje era de carácter testimonial, no investigativo. O sea, pueden poner a cualquiera a mentir en cámara y no pasa nada. Quería romper algo, romper todo. Pero no lo hice. Llamé a mi abogado. Le pregunté si podía demandar al canal, a ella, a alguien. Me dijo que sí, pero que era un proceso largo, caro, y que al final solo iba a escalar más el conflicto. Que ya habíamos ganado donde importaba, en la justicia. No tenés que ganar en todos lados, solo en tu casa, me dijo. Pero la casa ya no se sentía como tal. Y justo cuando pensaba que había tocado fondo, mi madre política, la mamá de mi esposa, nos llamó. Nos dijo que había visto la nota. Que no entendía nada, que cómo podía ser que echáramos a nuestra hija así, que estaba muy decepcionada. Mi esposa intentó explicarle, pero la señora no quiso escuchar. Dijo que si no podíamos resolver esto como familia, entonces era mejor que no contáramos con ella tampoco. Ese mismo día, mi esposa rompió en llanto.
Dijo que sentía que su hija estaba destruyendo todo a su paso. Primero vendió la casa de su abuelo. Después quiso manipularnos emocionalmente. Luego nos llevó a juicio. Y ahora, nos estaba dejando solos, aislados, frente a todos. Y lo peor es que va a seguir, dijo. Y tenía razón. A la semana siguiente, volvió a aparecer en redes sociales. Esta vez no era un vídeo. Era un link a una campaña de donaciones. Sí. Había armado una página de GoFundMe, con el título, Necesito ayuda para rehacer mi vida después del abandono familiar. Y lo peor, lo más retorcido de todo, es que la gente le estaba dando plata. La página de GoFundMe fue el punto de quiebre. Yo ya había tragado mucho, la venta de la casa de mi viejo, la denuncia falsa, la exposición en la tele, pero esto fue diferente. Porque esta vez no era solo una traición hacia mí, era un robo emocional a otras personas, a desconocidos, a gente que de verdad creía que estaban ayudando a una víctima. Y lo peor es que lo hizo con una sonrisa. La campaña tenía una foto suya abrazando al gato, en un parque, con cara de estoy tratando de salir adelante. El texto decía que había sido echada de su hogar, que estaba durmiendo en sofás de amigos, que había sufrido abusos verbales y psicológicos por parte de su padre, que su madre era cómplice silenciosa, y que necesitaba ayuda para pagar un depósito inicial de un nuevo apartamento. Mentira tras mentira. Yo no sabía qué hacer. Una parte de mí quería exponer todo, públicamente, contar la historia real, mostrar documentos, grabar un vídeo, subir las pruebas. Pero otra parte, esa que ya estaba rota y cansada, pensó, ¿para qué? ¿Para entrar en guerra abierta con mi propia hija, en Internet? ¿Para ver cómo más gente se divide y opina sin saber? ¿Para que algún diario local agarre el chisme y lo convierta en contenido? No. No quería más atención. Quería paz. Pero eso no significa que me quede quieto. Contacté a GoFundMe. Les mandé un reporte detallado, con todo, copia de la demanda que ella nos había hecho, y que fue desestimada, el fallo del juez, y enlaces a sus redes donde decía otra versión completamente distinta. Me respondieron al cabo de unos días, diciendo que iban a revisar el caso. Pasó una semana y la campaña seguía activa. Ya había juntado más de $2000. Mi esposa estaba destrozada. No por la plata, sino por lo que eso implicaba. Me lo dijo una noche, acostada en la cama, sin poder dormir, cómo llegamos a esto, cómo criamos a alguien capaz de lucrar con el odio que le tiene a su propia familia. Y no tenía respuesta. Yo también me preguntaba lo mismo. Y más, ¿en qué momento se rompió? ¿Fue culpa mía? ¿De nosotros? ¿O ella ya venía rota de antes y simplemente no quisimos verlo? Lo que sí sé es que todo cambió cuando mi sobrina, la hija de mi hermana, una piba brillante que estudia periodismo, me escribió por WhatsApp. Tío, vi lo de la campaña. Me parece repugnante, ¿querés que haga algo? Le pregunté qué se refería. Me dijo que tenía contactos con gente que investigaba fraudes online, que podía mover un par de hilos. Le dije que sí. Pasaron 3 días y, de golpe, la campaña desapareció. No hubo explicación pública. No hubo posteo de gracias por el apoyo. Solo silencio. Ni siquiera mi hija dijo nada. Simplemente, se borró. Como si nunca hubiera existido. Pero yo supe que no se fue sola. La hicieron volar. Me sentí aliviado. Por primera vez en semanas, respiré un poco mejor. Pero duró poco. Al día siguiente, recibí una llamada del mismo número desconocido que había ignorado durante días. Atendí. Era ella. Al principio no dijo nada. Solo respiraba. Después, con una voz completamente distinta, seca, dura, resentida, me dijo. ¿Fuiste vos, no? No le respondí. No importa. Igual me vas a pagar por todo lo que hiciste. Colgó. Esa fue la última vez que hablamos. Después de eso, hubo silencio. Nadie más me contactó. Mi hermano desapareció del mapa también. Tal vez se dio cuenta que había apostado al caballo equivocado. Tal vez simplemente se aburrió del drama. No sé. Lo que sí sé es que, semanas después, me llegó una carta de un estudio de abogados que no conocía. Pensé que era otra amenaza. Pero no. Era un aviso de embargo preventivo por una deuda que mi hija había dejado en el condado, y que figuraba, por error, con mi dirección como domicilio principal. Tuve que ir a la corte, presentar pruebas, demostrar que no vivía conmigo, que no tenía nada que ver con esa deuda. Tardaron semanas en arreglarlo. Pero otra vez, más basura, más limpieza, más desgaste. Después de eso, cambiamos de número, cerramos redes, nos fuimos un fin de semana largo fuera del estado. Apagamos todo. No respondimos a nadie. Y por primera vez en meses, dormimos de corrido. Nos dimos cuenta que lo único que podíamos hacer era alejarnos. Porque a veces el daño no se arregla, no se discute, no se enfrenta, solo se deja atrás. Pasaron 6 meses desde que todo terminó. O, mejor dicho, desde que se dejó de mover. Porque terminar, lo que se dice terminar, no terminó nada. Solo se congeló.
Como una pelea que nadie quiere seguir pero tampoco quiere resolver. Como una bomba que nadie se atreve a desarmar, así que todos se alejan y la dejan ahí, intacta. No volvimos a saber de A. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una disculpa, ni una amenaza, nada. Supimos por una prima que se había mudado a otro estado, que estaba trabajando en una tienda de ropa y alquilando un estudio con otra chica. No sé si es cierto, ni me importa. Parte de mí se alegra de que haya encontrado dónde estar. La otra parte, no le cree nada. Mi esposa y yo seguimos con nuestras vidas, de a poco, con cautela, como si estuviéramos saliendo de una casa en ruinas, revisando qué muebles quedaron enteros y cuáles hay que tirar. Al principio fue raro, despertarse sin miedo a una notificación nueva, comer sin tener ese nudo en el estómago, volver a mirar la tele sin que aparezca una cara conocida mintiendo a cámara. Hicimos terapia. Primero juntos, después por separado. Mi esposa lo necesitaba. Sentía que había fracasado como madre. Llevaba esa culpa como si fuera una cruz en la espalda. Le costó soltarla. Pero lo hizo. Le tomó meses, pero lo hizo. Un día me dijo, yo parí a nuestra hija. Pero no soy responsable de cada decisión de mierda que tomó. Yo, por mi parte, tardé más. No porque creyera que era mi culpa, sino porque no podía entenderlo. ¿Cómo llegamos hasta ahí? Esa pregunta me comía la cabeza como una termita. La repetía todo el tiempo. En la ducha, en el auto, mirando el techo de noche. ¿Cómo llegamos hasta acá? La terapeuta me ayudó a dejar de hacer esa pregunta. Me dijo, hay cosas que no se entienden, solo se aceptan. Si buscas lógica en lo ilógico, te vas a volver loco vos también. Y tenía razón. Así que lo acepté. Acepté que mi hija tomó decisiones que la alejaron de nosotros, que eligió mentir, manipular, usar. Que prefirió exponernos antes que enfrentar sus errores. Acepté que no puedo hacer nada para cambiar eso. Acepté que es su camino. Y también acepté que yo tengo derecho a cuidar el mío.